Bienvenidos a nuestro primer podcast. Voy a estar entrevistando a mi esposo con un tema bien interesante e importante. Estaremos hablando acerca de nuestra experiencia en el parto. En mi experiencia, yo recomiendo totalmente que la persona que tú más amas y en la que más confías, que en este caso para mí es mi esposo, pueda estar contigo en el parto porque es un evento muy importante en la vida de una mujer. Entonces vamos a comenzar. Amor, cuando te enteraste que estaba embarazada, ¿cuál fue tu mayor miedo? Mi mayor miedo fue que sucediera lo que ya nos había pasado en el 2020, que fue perder a nuestro primer hijo. No es como miedo, pero sí como una especie de preocupación creo que faltan cosas materiales por cubrir, pero en realidad, como muchas veces las personas nos comentaron, es que nunca vas a estar listo. No estábamos listos, pero estábamos en una buena etapa de nuestra vida, y esa, se podría decir, era como una preocupación, no un miedo. Mi miedo era que nos pasara lo que nos pasó en el 2020. ¿Tu mayor miedo fue que volviéramos a perder el bebé y que creciera con carencias? Ajá. Yo voy a decir lo que sentí. También cuando yo me enteré que estaba embarazada, también tenía miedo de que pasara lo mismo. Pero también llegó el momento donde me dio miedo el parto, porque empiezas a escuchar una versión y otra versión. Yo en lo personal, yo pensaba, mi bebé estará bien. A mí los días se me hacían eternos porque cada que tenía que ir a cita, pues yo esperaba que todo estuviera bien. Son miedos. Yo creo que es normal, natural en una mujer sentir este tipo de miedos. Hay una diferencia entre miedo y preocupación, porque el miedo es tener desconfianza a lo desconocido, y la preocupación es, tú sabes, O algo que tú no puedes controlar. Creo que el miedo es algo que tú no, son cosas a las que tú no puedes Son cosas, controlar. son cosas ficticias, pero al final una preocupación es, dices, está dentro de mis manos que nos vaya bien o que nos vaya mal. Ok. La Bueno, preocupación es eso. bueno, al final, como dice mi esposo, hay una diferencia entre el miedo y la preocupación. En mi caso era miedo porque yo no podía controlar lo que en este caso podía pasar con mi bebé. Y las preocupaciones, pues sí podemos como que controlarlas. O sea, puedes controlar tu mente y decir, esto tiene solución. Asistir a las citas médicas, por ejemplo, la vez que tú te pusiste mal, todo es una decisión, porque si lo hubiéramos dejado a, bueno, voy a estar bien, pero si tú realmente te sentías muy mal, por eso yo te dije ese día que tú te sentías mal, no, pues si te sientes mal, vamos, porque resulta que Ángeles tiene la costumbre de que no quiere incomodar. Entonces yo le decía, es que vamos, o sea, independientemente de la hora, porque ya era tarde, eran alrededor de las 11 de la noche, eh, pues creo que existen los medios para poder llegar al hospital, y pues asistimos a, a esa cita médica, que fue muy tardada porque nos atendieron como hasta las En la 9, madrugada, sí, sí. no, nos atendieron hasta como las 9 de la mañana. Sí, nos tuvimos que quedar toda la noche ahí. Yo creo que tú sabes, uno sabe ¿Es necesario? sí, cuando dice, sabes que ya, o sea, ya es algo que yo ya no voy a poder controlar y ya necesito ayuda. Fue que ya le dije, sabes que tengo miedo a darte un susto aquí, porque yo me sentía tan débil porque no había comido en todo el día por las náuseas y el vómito. Pero bueno, entonces esto es algo totalmente normal. Sentir miedo es normal y tranquila, todo va a estar bien. Es algo normal que como mujeres tenemos ese instinto de protección a nuestro bebé porque nosotros queremos que todo vaya de la mejor forma, pero tampoco es sano hacerte un montón de películas que no van a llegar a pasar en el 90% de los casos y sí te preocupaste. ¿Tú imaginabas que el curso prenatal nos iba a cambiar tanto la vida? ¿En qué sentido? Porque
Por ejemplo, yo no, bueno, en la experiencia que yo tuve en lo de los cursos prenatales, es que solamente me contabas porque yo no, yo no Sí, te acompañé. sí, llegaba y le contaba lo que había aprendido ese día en el curso prenatal y yo le decía, hoy aprendí que voy a tener mucho dolor y que si me pongo a gritar como loca, tú no te debes de asustar, eso es Mm, normal. O sea, yo me acuerdo que le contaba todas las cosas y él pues solamente se quedaba pensando y recuerdo como que me decías, yo no sé si voy a poder asistir. ujú, sí, Como que algo de él decía sí, que no pero iba a algo poder. decía no, no sé. Y yo le decía, sí vas a poder, tienes que poder. Bueno, yo decía que no me iba a sentir lo suficientemente capaz para Aguantar, soportar ver soportar. el sufrimiento Sí, bueno, sí. del parto, porque aunque Ese era su miedo más que nada. miedo y preocupación, ahí sí, esas eran las dos, porque tenía miedo a lo desconocido Exacto. y tenía la preocupación de todo lo que se iba a venir. O Que sea, sí, porque imagina, o sea, era su primer, o sea, es nuestra primera hija, él no había estado en ningún otro parto, entonces es como que, yo creo que el segundo, si Dios nos permite, ya como que, no sé, yo pienso que va a ser lo mismo. Yo siento que va a ser lo no es como de mismo. que ya tenga experiencia Sí, y siempre. sí te voy a acompañar, amor, te cuenta conmigo. No, es que siempre en cosas importantes como es esto, yo pienso que siempre va a ser igual de, no sé, O sea, vas a seguir sintiendo miedo, sí, obviamente, hasta yo, y porque preocupa. todo parto, sí, todo parto, Lo todo que, niño es lo que diferente. sí voy a tener como más aprendido es, por ejemplo, la preparación que tuvimos, de hecho, por el curso prenatal que tuviste, de la preparación de las maletas, la ropa, el tener el descanso adecuado cuando se puede, todo eso es lo que ya voy a tener aprendido Sí. porque pues yo en mi caso pienso que, bueno, de hecho eso no estaba dentro de nuestros planes y dentro de nuestro control que nos íbamos a quedar tantos días en el hospital porque Ujú. nosotros teníamos entendido de 2 que días máximo, o 2 días sea, máximo y así. Entonces literal. llevábamos lo necesario para eso, pero Ujú. pues resultó que no, que sí nos tuvimos que quedar más tiempo. 8 días en el hospital que se hicieron, híjoles. Sí, porque mientras uno tenga incertidumbre, es Mm. lo que te tiene atrapado como de que, ¿qué va a pasar? Entonces, yo digo, estar en el hospital mientras esté todo controlado y te den una fecha específica de cuando vas a salir, Ujú. te den como esa garantía de que vas a Te salir da bien, paz, te da una pero no tranquilidad de que dices, teníamos, bueno, no teníamos fecha. O sea, podía ser mañana, podía ser 2 días, no teníamos fecha. Pero bueno, mi pregunta que yo te hacía es que yo no me imagino cómo hubiera sido mi parto sin haber tomado el curso prenatal. ujú. No, no sé. O sea, si tomando el curso me fue, o sea, Yo estuvo pienso, intenso, yo pienso que te estuvo fue lleno de bien. retos. Sí, pero estuvo intenso y lleno de retos. Ah, sí, Entonces, imagínate si hubiera yo llegado así como de que, pues aquí está, aquí estoy ya, hagan lo que quieran conmigo. O sea, es como de, ya. no sé. Aparte, hablo también de la ayuda que nos brindó mi amiga. Ujú. Yo conocí yo le digo mi ángel, y para mí ella es un ángel y siempre yo se lo he dicho a ella y siempre lo voy a decir y siempre le voy a estar eternamente agradecida y a Dios también porque por haberla conocido. Mi amiga fue mi mayor porrista en ese momento. Este, yo creo que fue clave en ese día tan especial porque ella fue como mucho apoyo emocional y, También físico, y porque físico, sí, o sea, mucho apoyo físico porque ella había pasado ya también, pues ya su primer parto, entonces como que tenía la experiencia y me ayudó muchísimo, mucho, 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 o sea, en temas de la traducción,
temas de O traducción sea, del porque idioma. ella habla inglés y aquí el idioma que se utiliza es el inglés y el francés. Ajá. Y aunque poco entendemos de ambos idiomas, el poderse comunicar ampliamente con las enfermeras Con los y doctores, todo eso con recepción, es importante. todo fue, sí, fue súper importante. Entonces, yo para mí, o sea, por eso es que yo te pregunto por ese lado, Mm. de que si tú imaginabas esta decisión tan importante de tomar el curso iba a cambiar tanto nuestras vidas, porque Pieza haberla conocido clave. a ella fue muy importante para mi recuperación también. Ujú. Entonces, probablemente, obviamente, gracias a Dios que me hizo el milagro de poder ser una sobreviviente de la preeclampsia, pero mi amiga, o sea, fue ese ángel que yo necesitaba en ese momento. Aquí, literal, físicamente, fue ella. Y obviamente mi esposo siempre estuvo ahí con mi bebé, porque, o sea, mi esposo atendiendo a la bebé y mi amiga atendiéndome a mí. Y también a la bebé a veces, que me acuerdo que llegaba y la alzaba. Entonces es a lo que voy. Que imagínate, Ella y otra amiga estuvieron presentes ahí, aunque no sé si podemos decir los nombres, pero por ejemplo, sí, sí los decimos. sí, Bueno, en este caso, la amiga que menciona Ángeles se llama Elisa. Ella estuvo prácticamente desde el inicio de las contracciones, porque yo estaba trabajando ese día. esa es otra historia que contar. Entonces esa es como una parte importante, el acompañamiento desde, Desde la casa, ella se fue conmigo. ajá, Ella llegó a mi casa, desde el nos fuimos en transporte el hasta... Uber al hospital, o sea, ella siempre estuvo. Es más, con decirte que llevaba la presión alta, yo no sabía. Yo no Ujú, sabía ni de qué se trataba todo ese rollo. Y ella fue tan serena que yo nunca tuve preocupación, ujú. porque ella supo actuar, y eso es bien importante. Ella supo actuar, porque cuando tú ves una persona que está preocupada, está, ¿cómo se podría decir esa otra palabra? Como, Pues que se estresa y te transmite sí, o sea, estrés en que lugar está, de paz. sí, exacto, que te transmite algo pasa. Pues yo creo que yo me hubiera asustado, pero Sí. ella nunca me dijo, sabes que traes la presión. O sea, obviamente sí me lo dijo, pero me lo decía con una serenidad de que, tienes la presión alta, ahorita te dieron una pastilla para regularla y puedas entrar a trabajo de parto. Y yo así de que, bueno, o sea, mm, Ujú. totalmente, eso fue fundamental. El cómo tú actúas, aunque se te esté cayendo el mundo, si tú actúas de una forma serena, le transmites a la otra persona que todo va a estar bien. Y ella me lo decía, todo va a estar bien, y es verdad. Ujú. Todo estuvo bien. Entonces, por eso es que yo te preguntaba eso. ¿Sí? Porque imagínate que tú hubieras estado solo, que yo no hubiera asistido a ese curso, yo no conozco a mi amiga, Hubiera sido y más, que tú hubieras estado solo el día del parto, eh, o en mi posparto, en mi recuperación en el hospital, y tener que lidiar con mi bebé recién nacida, que tú sabes que llora mucho, y con una persona que está mal, muy mal, emocionalmente y de salud también. Entonces yo pienso que, no sé, pues es que uno tiene la decisión de qué tanto quiere batallar. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la educación, porque parte de esto del curso prenatal es educación. Entonces, llevémoslo a otro plano, por ejemplo, leer un libro. Da flojera leer un libro, pero si tú sabes que ese libro te va a beneficiar en algo específico que tú estás buscando, tú sabes que te va a hacer es una herramienta, tú sabes que te va a hacer la cosa a futuro más fácil. Entonces, los cursos prenatales era una decisión que a lo mejor daba un poco de flojera el asistir, el aprender, todo eso, pero está dentro de una decisión personal el qué tanto quieres batallar a futuro, porque tú sabes lo que viene, y si no sabes,
Pues está difícil que, o sea, un embarazo por ignorancia está más difícil que un embarazo consciente, que tú sabes qué es lo que viene más adelante. Y ya dentro de eso, que no te puedes echar para atrás, pues tú decides qué tanto quieres batallar, en qué cosa. Y parte de eso es, no puedes prescindir del parto. Entonces tú dices, no, pues si existe esta herramienta que es un curso, yo lo tomo. Ahora, te presentan la herramienta que es el curso y tú dices, nah. Entonces tú estás diciendo, nah, pues yo sé que voy a batallar más adelante. Entonces, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Pero fíjate que ahí yo, en mi persona, a mí me emocionaba ir a tomar el curso. Sí, porque era Porque soy una, bonito. no, y soy una persona que me gusta aprender. Siempre es como de que me emociona. No es como, sí me daba flojera porque estaba retirado, pero me emocionaba. Y tiene razón. A veces como que la primera charla, como que dices tú, no tuvo como que mucho chiste, digamos así. Pero entre más va avanzando, más intenso se va poniendo y te van hablando de cosas que dices, ajá, ok. Y después que de la lactancia y después que los cuidados del recién nacido, entonces como que se va poniendo más interesante cada vez. Y yo es de que yo no me quería y no me perdí, creo que no me perdí ninguna clase. Entonces, Ahora, pues, yo quisiera ahí mencionar lo que dije más atrás, de que yo no asistí o no te acompañé a estos cursos. No fue porque no quisiera, mm, también era una claro. decisión. Si podía pedir permiso en el trabajo para poder asistir y acompañar, pero yo siempre tuve desde el día uno, es más, desde antes, siempre tenía esa preocupación de que no haga falta nada. Entonces, Sí, por eso, nosotros sabíamos que dejar de trabajar era dejar de ganar, así, sencillo. Y, y pues en ese momento lo que mi esposo decía es de que sí quiero acompañarte, pero también quiero proveer. Y pues yo le decía, no hay problema, o sea, yo puedo ir, sí me gustaría que fueras conmigo, pero yo te puedo compartir lo que aprendo. Y es como si hubiera sido, o sea, al final de todo podemos como que llegar a un acuerdo, que es lo importante. Pero estoy segura que si yo te hubiera dicho, amor, acompáñame, porque necesito que me acompañes, porque necesito que estés ahí, o porque, o sea, a lo mejor tú hubieras hecho como que, pues pedir el permiso y ajá, ajustes ahí, o llegar a, no sé, a algún acuerdo, pero pues por mí no había tanto problema en que no me acompañaras y porque yo siempre he sido consciente de que sí es cierto, o sea, la decisión que estás tomando tú es una decisión sabia de proveedor, así, totalmente. Y retomando un poco el aspecto de las herramientas, pues yo también me quedaba un poco más tranquilo porque al final el transporte es una herramienta que facilita el poder Ah, sí, llegar de un lado a otro. Entonces yo sí. decía, bueno, creo que No se me complicaba. no dependías de mí para poder asistir. Entonces yo decía, bueno, Ujú. estoy tranquilo en ese aspecto, pero hay situaciones en las que sí se depende de un Sí, 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 acompañamiento sí, sí. más, Sí, sí, porque digamos que no hubiera, los no medios. hubiera, ajá, ya, muy bien. O también, eso es importante mencionar, un poco acerca de machismo o negación a todos estos cursos de, ¿para qué vas a eso? Sí. Uno como hombre Yo lo piensa, pensé, pero no lo quise mencionar, porque dije, no, pues esto ya es otro tema. no, sí, es un tema muy Pero, por aparte, pero pero que va hay dentro de, mujeres que no las dejan asistir. exactamente. O sea, porque no quieren ni que las vean. O sea, pero bueno. Sí, entonces esos son temas importantes que se deben hablar en el matrimonio, no sé, dependiendo la situación en la que estén en esa unión, porque al final están juntos, en un embarazo están juntos. ¿No? Y lo importante aquí es que los dos estén cómodos. Ujú. O sea, buscar siempre ese acuerdo. Y sí, es eso. Llegar a un acuerdo y tomar una decisión sabia. Porque al final
en el momento, si tú no te preparas para tu parto, quien más vas a sufrir eres tú. Ujú. Y también él, obviamente, pero más tú. Entonces, Sí. yo creo que llegar a un acuerdo siempre donde podamos decir, sabes que a mí me interesa ir por esto y si quieres acompáñame, o sea, si tu preocupación es que yo ande sola, acompáñame y vamos. Y es más, es mejor que lo tomen juntos, porque Ujú. así ya los dos están informados de lo que se viene. Ok, entonces, en resumen, cuéntanos tu experiencia en mi parto. Mi experiencia en tu parto, ¿Cómo te sentiste? Sí, tu experiencia, en resumen. ok, bueno, ese día yo estaba trabajando y fue frustrante para mí el no tener, como mencionaba más atrás, el medio o la herramienta del transporte para poder llegar rápidamente con Ángeles, porque yo tenía diferentes opciones, pero cuando ella me dijo, mira, yo ya voy en camino, despreocúpate, tómate el tiempo que necesites para poder llegar. Desde ese momento mi estrés se redujo, pero, o sea, no se elimina. Entonces, el camino desde el trabajo hasta llegar al hospital, o todo ese transcurso, fue estresante, fue lleno de mucha adrenalina, porque, pues, no sé, es inevitable el estar cargado de adrenalina cuando tú sabes que vienen muchas cosas importantes y principalmente el bienestar en este caso, de De la mi, bebé de y mi de... esposa y de mi bebé. Entonces, yo llegué tarde. Yo creo que a veces uno comete esas equivocaciones por decisión, porque yo podía el haber dejado de ir a trabajar en esos últimos días de parto cuando yo ya sabía que estaba a punto de. Entonces, en eso sí me siento como culpable, aunque gracias a Dios ahorita todo está en orden, todo está bien y todo ese proceso pasó bien. Siempre va a estar ese pequeño sentimiento de que me equivoqué. Y cuando ese sentimiento está ahí marcado, creo que podemos prescindir en una próxima ocasión. O sea, yo ya no cometería ese error en un futuro. Y ¿Te quedaste en que llegaste tarde? llegué tarde, me recibió Elisa. Llegué, como les mencionaba, lleno de adrenalina. Cuando yo vi que todo estaba controlado, pues ya, mi estrés se redujo. Hasta que empezaron las contracciones fue que otra vez comenzó esa, ese estrés, esa adrenalina, incertidumbre. Es algo que aunque yo físicamente no lo estaba sintiendo, pues el ver a mi esposa sufrir, eso era como que una de mis preocupaciones y miedos, por lo cual yo no quería asistir al parto. Y yo no sé cuántos hombres sientan lo mismo, pero eso era principalmente el ver sufrir a mi esposa. No tanto ver el nacimiento de mi bebé. Creo que eso es algo muy bonito, muy hermoso y hubiera sido perfecto si no hubiera habido dolor. Pero pues No. tiene que haber dolor porque así es. Entonces así fue. Ojalá que fuera así. Eh, Los partos fueran sin dolor, ¿verdad? sí, bueno, existen diferentes formas ya, como la cesárea y todo eso, pero después el dolor es la recuperación y así, todo Bueno, eso. eso sí. Pero pues nosotros tomamos la decisión de que fuera un parto natural y más ella, porque aunque yo hubiera decidido, la decisión última siempre la va a tener ella y tiene que ser también al final una decisión mutua,
O sea, O sea, llegar tienes al mismo llegar acuerdo. al acuerdo donde te decía, siempre es como que si lo que tú estás decidiendo no nos afecta a ninguno de los dos, o sea, Ujú, adelante, ¿no? Es como de, pero si lo que tú estás decidiendo nos va a afectar, entonces ahí es donde podemos como que, a ver, espérame, déjate digo mi punto de vista y, ¿no? ujú. Aparte, pues se podría decir que yo entendí de buenas o de malas el que era mejor así, Claro. porque eso es lo recomendable, un parto natural. Es más, se podría decir doloroso, pero es más saludable. De hecho, él tenía más miedo que yo. Sí, pues, Yo como yo sentía mucha confianza gracias al curso prenatal, por eso es que yo se lo recomiendo ampliamente. Yo decía, no, que todo va a estar bien, que ya me enseñaron a respirar, que mira, que me enseñaron esta otra técnica y que tengo que hacer y que tengo que poner música y que tengo que poner este incienso y que, o sea, yo me sentía la más preparada y me dio confianza en mí misma y me dio confianza en los médicos porque eso nos recalcaban mucho. Ustedes van a estar en manos profesionales, no tienen que tener miedo. Y, o sea, todo eso yo di tanto en la cabeza y me lo creí tanto que yo le decía a él, no, o sea, todo va a estar bien. Y él me decía, "Ay, es que tengo más miedo yo que tú". Yo le decía, pues yo creo que sí, porque no, o sea, había veces que decía, no, yo no sé si voy a poder estar contigo. pues hasta en el momento de cortar el cordón Él umbilical, decía que no. las enfermeras me estaban dando la oportunidad, pues, al final no era algo que tuviera mucha ciencia y ellas me iban a decir, pues corta aquí, y nada más era de recortar y ya. No era algo que le fuera a afectar a Ángeles o a Abril. O sea, no era el cortarlo, bien o mal, no iba a afectar. Pero yo tenía miedo hasta de eso, o sea, de que lo fuera a hacer mal. No quería errores, entonces pues decía, no, pues ustedes son los profesionales. No, tú córtalo. Ah, bueno, pues entonces, Pero es que ellos te dicen dónde, córtale sí, o aquí, sea, si o sea, no, si no hay con instrucciones problema, si claras. todo está bien, si todo va... Y ya, me animé, pero yo soy miedoso en el sentido de no afectar lo que está bien para que malearlo, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ya mi bebé ya está afuera, ya está todo en orden, ahora sigue esto. Y yo decía, esa es la oportunidad que muchos papás tienen y que muchos quieren, el cortar el cordón umbilical de su bebé. Pero yo estaba diciendo que no en el momento pues, por miedo a que pasara algo malo, pero mientras, o sea, mientras todo estuviera bien, dije, bueno, Es sí, que yo no creo hay que es problema. normal, todos siempre vamos a tener miedo a algo que no hemos hecho antes, o sea, a lo desconocido, siempre vamos a tener como esa precaución, ¿no? Ese miedo. Y pues tú no habías cortado un cordón, no habías estado en un parto, entonces es como de que, entonces en resumen, te sentiste con adrenalina, Sí, con, estrés, con estrés y emocionado. sí, ¿Qué también. sentiste cuando salió Abril? Pues te quedas en shock. Bueno, uno como hombre se queda en shock así como de, wow, o sea, es el milagro de la vida, es algo, te cambia el chip por completo. O sea, el ver a tu bebé, Salir al mundo. el ver todo su cuerpo, o sea, sus manos, sus pies, el escuchar su llanto, el verla sana y que aparte de que tú la ves bien y te van dando las evaluaciones Ujú. y en las evaluaciones te van diciendo las enfermeras, ay, está bien en esto, está bien en esto, está bien de su audición, ¿se puede? ¿Cómo se Ujú. dice? Sí, em, pues te va dando como más tranquilidad en ciertas cosas. Entonces yo me sentía muy bien, muy satisfecho el tener ya a mi bebé con nosotros. Ujú. Creo que muchos miedos desaparecieron en ese momento, ya cuando ¿Cuándo ya la tuviste?
Sí, porque hasta miedo tenía de cargarla, pero me tocó Y él entonces. decía que no la iba a cargar, Sí, que porque cuando es tan estuviera recién frágil. nacida no la iba a cargar, que no le iba a cambiar el pañal. Y fue el primero que le cambió el pañal, Sí, yo cambié el primer el primer pañal pañal. y fue necesario, Entonces, fue una ujú, necesidad. Y pues yo no iba a ujú. decir que no, o sea, entonces, bueno, en ese sentido, ¿Sentiste entonces esas emociones y mucha felicidad, sí, mucha felicidad, agradecimiento? ajá, pero todo se redumbó, como dicen por ahí. Todo se derrumbó o redumbó. Derrumbó, pero yo le estoy aplicando a una, a Redumbó. una, a una parte graciosa. Entonces, Ah, se redumbó. se redumbó todo cuando pues nos dieron la noticia de que Ángeles tenía Ah, preeclampsia. sí. Entonces todo se fue como ahora, todos los miedos que teníamos ya se habían ido. Ahora llegó una nueva preocupación y un nuevo miedo que era el Mm, bienestar de Ángeles. O sea, Abril, gracias a Dios, está bien, todo sí. está bien, gracias a Dios. Ahora nuestra preocupación era que Ángeles estuviera bien, porque el hecho de darle también la noticia fue agravando más ese problema de depresión alta, porque se fue estresando más y más. Sí. Entonces ese fue un proceso difícil de lograr, Pero bueno, pero fue exitoso al final, porque yo pienso que descansé, hasta físicamente descansé, cuando logramos llegar a nuestra casa, porque yo ya decía, creo que el sueño de tener a nuestra bebé con nosotros ya se logró cuando llegamos a la casa. Porque todo el transcurso de salir del hospital y llegar a nuestra casa, el hecho de tener que manejar, ese también fue un estrés para mí en todo el proceso de ujú, embarazo. O sea, yo sabía que eso iba a ocurrir. Y parte de ello fue la preparación de la silla, todo eso, el aprender cómo instalar la silla en el carro y eso. Pero siempre tuve ese miedo de, no sé, o sea, yo sé manejar, pero pero él decía que llevar a un ser tan frágil sí, tan, y, y que pasara algo, tenía mucho miedo. tenía Todo, mucho todo ese miedo. proceso fue de miedo, estrés. Aparte estaba en unas condiciones muy cansado, Y es porque en el hospital no descansábamos. En el pero hospital solo dormitábamos, pero no dormíamos, no descansábamos. Y la bebé creo que tampoco, porque llegaban también, ¿no? sí, Le checaban estábamos que esto, que el descuadrados otro, en el en la descanso. rutina y todo eso. Bueno, pues muchas gracias am, por Experiencia, mi tu testimonio. testimonio y gracias por ser el papá que eres, por ser el esposo que eres, que siempre he tenido Yo y sentido como ese apoyo también quiero para hacer mí. una mención especial. Ujú, Yo la verdad me siento agradecido con tus amigas, que también son mis amigas, pero ujú, obviamente siempre hay como un mayor apego entre mujeres, ujú. pero yo me siento agradecido, no sé, como un agradecimiento muy, no sé, o sea, como muy bonito, o sea, Muy como, grande, ajá, muy el especial. apoyo que nos brindaron fue, no se paga pues, No, y ah, deja tú el dinero, tiempo. tiempo, mucho O sea, tiempo. mi amiga llegaba diario a visitarme y echarme porras. Tú puedes, tú lo vas a lograr. Es que, bueno, a lo mejor tú no recuerdas porque pues tú estabas, se puede decir, en ese trance de dolor y Ujú, de pasar todo eso, pero cuando yo pasé esa situación donde cuando pasamos esa crisis emocional de miedo y que sentíamos que tú decías que te ibas a morir, ujú, eh, después de que Mish llegó y mm, nos ayudó, yo sentí más calma, el verla cargar a Abril y que Abril se sintiera en paz, que se ujú. sintiera bien, Se calmó. eso se queda bien marcado en la mente y en el corazón.
Entonces yo por eso, yo aprecio mucho todo lo que hizo Elisa, porque eso es muy, muy, ¿cómo se puede decir? Notorio, pero también todo lo que hizo Claro, Mish no, Mish también también fue fue... trascendental. Fue Ujú, trascendental en nuestra vida el haber llegado en la madrugada, porque era la madrugada. ujú. Y no dejaban a esa hora no dejaban pasar visitas. En la madrugada no dejaban pasar visitas y ella nos dijo que ella tuvo que decir que su hermana estaba en urgencias y que por eso iba, si no, no la hubieran dejado pasar. Y solo Dios sabía cuánto la necesitábamos en ese momento. Ujú. Solo Dios sabía, entonces ella tuvo que mentir y pudo llegar allá para podernos ayudar. Entonces Es- es algo que se queda en el corazón. También el hecho de cuando yo me sentía físicamente muy, muy cansado, o sea, yo Ay, necesitaba sí. dormir y cuando me hicieron la oferta de poder ir a descansar y que ella se iba a quedar cuidándote, Ujú, Elisa, ujú. eh, pues No, ¿y tú no querías? ¿Tú no, no, tú no no querías quería, separarte de mí? pero ya después siempre sí tomé la oferta, Ujú. fui, Porque ella creo que insistió mucho, porque descansé como 2 horas. ella sabía que lo necesitabas. Pero fue uno de los sueños más profundos. O Ujú. sea, literalmente necesitaba descansar. El cuerpo lo pedía. No, pues imagínate yo. Y todo eso es a lo que yo voy en cuestión de agradecimiento y que se queda bien marcado. Porque esas fueron cosas que me pasaron a mí, que yo agradezco mucho. Ujú. Entonces, pues eso es lo que quería agregar importante y que no quería dejar pasar. Pues gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast y no olviden dejar sus comentarios diciéndonos ¿Cuál fue su parte favorita? ¿En qué le sirvió? ¿Qué situaciones así de estresantes y de satisfactorias han pasado? Porque al yo creo final que muchos. parte de este podcast o este relato de historia está lleno de, pues, de muchas emociones, tanto malas como es el estrés, todo eso, la incertidumbre, que no quisiéramos tener incertidumbre, pero también esa parte de felicidad, de satisfacción, de descanso, de todo eso bonito que quisiéramos que se mantuviera más tiempo en nuestras vidas.